Pablo el superlativo. Leemos en Efesios capítulo 3, verso 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Continuando con estas maravillosas series de temas esenciales, queremos compartir con nuestra amada audiencia este corto estudio en su versión podcast de Pablo el Superlativo, para que sigamos disfrutando las maravillas en la deleitosa palabra de nuestro Señor, la cual es de nuestro más amplio beneficio, mucho más en estos tiempos que corren, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13. Comenzaremos nuestra lectura en Hechos capítulo 9, verso 15, donde nos dice: Ve porque instrumento escogido, es decir, instrumento de elección, me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Nos preguntamos, ¿por qué tenemos tanto que decir sobre el apóstol Pablo y por qué ponemos especial énfasis en sus escritos? Las personas que no comprenden la verdad plena bien podrían pensar que estamos haciendo un ídolo del apóstol y de su mensaje, pero conociendo al apóstol, su misión y su particular mensaje, estamos excesiva y claramente persuadidos de que debemos darles a él y a su evangelio el lugar y la prominencia que Dios les ha dado. Creemos que el apóstol Pablo es un personaje superlativo y que tiene un mensaje superlativo para un propósito superlativo en el plan y propósito de Dios. La palabra superlativo significa literalmente el grado más alto o la mayor intensidad de la cualidad que expresa, más grande que lo normal, más allá. En la lingüística, el adjetivo posee 3 grados, el positivo, el comparativo y el superlativo, es decir, bueno, mejor y lo mejor. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 2, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta o superlativa voluntad. Por lo tanto, podemos decir que el apóstol Pablo, por sus enseñanzas, nos lleva más allá, más arriba, por encima de lo mejor, a lo máximo, a lo exquisito y lo más glorioso que cualquier otro personaje bíblico nos haya expuesto de la verdad divina. Para ello vamos a considerar varias verdades vitales en sus 8 puntos superlativos. Primeramente veamos el llamamiento superlativo de Pablo, y para ello leeremos nuevamente en Hechos capítulo 9, verso 15, en donde el Señor le llama un instrumento escogido o vaso de elección. Leemos la referencia. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo fue arrestado soberanamente por la policía celestial cuando se encaminaba hacia Damasco para apresar a los cristianos y echarlos a la cárcel a causa de su lealtad hacia Cristo. Vio una luz enceguecedora más resplandeciente que el sol de mediodía y oyó la voz de Jesús llamándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, verso 4. Aquel arresto repentino obró en su corazón tan poderosa convicción que luego había de reconocerse como el primero de los pecadores. Él se había creído el judío más recto y que de tal manera que cuando destruía a la iglesia de Cristo, creía en verdad que estaba sirviendo a Dios. Pero en aquel viaje recibió una revelación irresistible de Jesucristo. Leemos en Gálatas capítulo 1, verso 14 al 16. Y en el judaísmo aventajaba mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Le fue otorgada la gracia superlativa, por la cual obtuvo un llamamiento superlativo del judaísmo al cristianismo. Leamos en Efesios capítulo 3, verso 3 al 7, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Maravillosa gracia. El Espíritu Santo capturó su celo y lo usó para glorificar a Cristo. Segundo punto, su disposición y ordenación son superlativas. Se presenta a los santos de Galacia como Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas capítulo 1, verso 1. Escribiendo a su hijo en la fe Timoteo, expresó, 1 Timoteo capítulo 2, verso 7, para esto yo fui constituido u ordenado, predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Tenemos que creer en su testimonio en su totalidad, porque escribió siempre en el temor de Dios, poniéndolo a él como testigo de su integridad. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La declaración de Lucas de su mandato divino confirma el testimonio personal de Pablo. 5 profetas y eruditos, incluyendo a Lucas y Pablo, fueron reunidos en oración. Leemos en Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Nótese que los otros apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, no fueron consultados para la ordenación de Pablo. Nada tuvieron que hacer con ello, aunque habían sido poderosos y soberanamente llenos del Espíritu Santo y habían sido definidamente elegidos y ordenados por el Señor al comienzo de su ministerio en la tierra. No obstante, aceptaron como divino el mandato y ministerio del apóstol Pablo y lo confirmaron en una gran conferencia en Jerusalén, como se ve en Hechos capítulo 15. El apóstol Pedro también ratificó lo mismo diciendo a sus amigos judíos, y leemos en 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿No es una gran recomendación y confirmación? Pedro reconoció que a Pablo le había sido dada una sabiduría especial que se manifestaba en todas sus epístolas. Aunque escribió algunas cosas difíciles de entender, con todo, Pedro no excusaba a nadie que abusara o profanara de ellas. Tercer punto. Pablo tuvo un mensaje superlativo. 3 veces él llama mi evangelio y una vez nuestro evangelio al conjunto de verdades que le fuera confiado. Declara en Romanos capítulo 2, verso 16, que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en Romanos capítulo 16, verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Solamente por el conocimiento de su mensaje, los creyentes pueden ser establecidos plenamente en la verdad, porque Él es quien solamente posee y proclama la verdad plena. Ningún ministro puede hacer justicia a su rebaño a no ser que ministre el evangelio de Pablo. También dice de Jesucristo y leemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y en Colosenses capítulo 1, verso 25, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, que no importa lo que se hubiera escrito anteriormente,
el canon de las Escrituras, el mismo no pudo completarse sin su enseñanza. Y en la medida que los predicadores nieguen a la Iglesia y al mundo su doctrina, roban a la humanidad lo que Cristo le compró y debilitan el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Se comprueba la singularidad del Evangelio de Pablo por su naturaleza y extensión. No es solamente el Evangelio de la gracia, sino el Evangelio de la gloria. Dos veces, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 y en 1 Timoteo capítulo 1, verso 11, leemos la frase el Evangelio de la gloria. Y es eso así mismo, porque la consumación y la culminación del plan de Dios para la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, será en la heredad de la gloria. También tenemos la libertad gloriosa en Romanos capítulo 8, verso 21, el cuerpo de su gloria en Filipenses capítulo 3, verso 21, la potencia de su gloria en Colosenses 1, 11 y la manifestación gloriosa en Tito capítulo 2, verso 13. Estas son frases distintivas del Evangelio de la Gloria. Amigo oyente, ¿ha oído usted hablar del Evangelio de la Gloria? Si no lo ha oído antes, déjeme decirle que usted ha perdido una parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Pregúntele a su pastor por qué no le predica el Evangelio de la Gloria. Recuerde que esta declaración, el Evangelio de la Gloria, solamente se encuentra en las epístolas de Pablo, y la excelencia de doctrina de Pablo aumenta en nuestras manos al continuar el estudio de otros puntos vitales de supremacía. El cuarto punto, vemos el propósito superlativo de su mensaje. Este propósito se manifiesta en Efesios capítulo 3, verso 1 al 7, y leemos la referencia. Por esta causa, oh gracia, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Era el propósito soberano de Dios que de los gentiles fuera sacado un pueblo para el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 15, verso 14. A esta compañía venidera Jesús ha llamado mi iglesia o congregación, que es distinta a la casa de Israel y cumple Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, Cristo mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este propósito se está cumpliendo durante esta edad actual, la cual pronto llegará a su fin. La consumación de este propósito aparece en Efesios capítulo 2, versos 6 y 7, y leemos la referencia. Verso 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros, el milenio y las edades eternas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Iglesia en su integridad será vista en gloria en aquel entonces como el cuerpo místico de Cristo. La compañía esposa constituirá aquella asamblea gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Jesucristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre los cielos y la tierra, y su esposa reinará con él. Ese evento será el día glorioso, la culminación del Evangelio de la Gloria. ¡Qué maravilloso evento! ¡Qué inmensa gloria! Por ahora dejaremos por aquí, y en nuestra próxima emisión concluiremos con este grandioso tema de Pablo, el superlativo, y el Señor bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén.